Continuamos con este su espacio Pensándolo Bien, agradecidos de todos ustedes por permanecer en sus hogares, recordándole que estamos en los canales 12 y 45 de Tele Radio América, Santo Domingo, República Dominicana, que estamos en todas las redes sociales del país y en todos los sistemas de cables. Además, llegamos a todo Estados Unidos a través de Red TV y el sistema de cable Siglo XXI, y New Jersey estamos en el canal 66, ¿verdad?, por Cable Max. Así que estamos de punta a punta en la República Dominicana, estamos cubriendo toda la costa de los Estados Unidos, oeste, y sobre todo gracias a aquellos que nos llaman desde Europa, ¿verdad?, hablando de los temas y sugiriendo los temas, conversando con nosotros sobre este programa. Así es que tenemos con nosotros al diputado Elpidio Báez, conocedor, muchos años en el Congreso, una persona que yo digo que él como diputado nada más no me gusta mucho, porque su conocimiento de la sociedad y lo que está ocurriendo en el país tiene que llevarlo a ser un agente de impacto en un momento, ¿verdad?, que sacarlo de esa silla, de esa curul, para que él sea una persona que pueda incidir más allá de lo que es la política congresual de la República Dominicana. Buenos días. Muy buenos días. Contento de estar aquí. Pero muchas cosas están ocurriendo en el Congreso. Lo primero es esa separación que ha habido, ¿verdad?, de las tres causales y de ese código procesal que nosotros, tanto daño nos ha hecho, digo yo, el hecho de no haberlo aprobado con el tiempo suficiente, porque aquí vemos cómo la delincuencia se sale con la suya, porque la ley prácticamente lo protege. Aquí tenemos un sistema de un país desarrollado, donde una gente le roba a usted y lo estafa o estafa al Estado y se va caminando sin problemas. Mira, el Código Penal ha sido aprobado 3 veces en el Congreso. En 3 oportunidades ha sido convertido en ley. En una primera oportunidad se convirtió en ley y se mandó al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en el uso de sus facultades, lo observó y lo devolvió. Las observaciones del Poder Ejecutivo fueron incorporadas al Código Penal y de nuevo fue aprobado y fue enviado al Poder Ejecutivo. En la segunda oportunidad también fue devuelto con otras y nuevas observaciones. Y en una tercera oportunidad el Poder Ejecutivo lo promulga y lo registra en la Gaceta Oficial. Pero ese Código Penal fue atacado en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional no analizó el contenido del Código Penal, sino que lo declaró no conforme con la Constitución por vicios en el procedimiento para su aprobación. Y por eso lo devuelve al Congreso. De modo que el Congreso, en ese sentido, ha hecho su tarea, porque ha convertido en ley 3 veces el Código Penal. Como te acabo de decir, en 2 oportunidades lo observó y lo devolvió el Poder Ejecutivo, y en una tercera oportunidad el Poder Ejecutivo lo convierte en ley, lo promulga, llena los procedimientos, pero sectores que se oponen al Código Penal lo impugnaron por ante el Tribunal Constitucional, quien le dio ganancia de causa, y por eso volvió al Congreso. Todo eso por las 3 causales, usualmente. Porque nosotros, yo por lo menos he estado en la Cámara de Diputados, tú me has visto ahí, y he visto las discusiones que se arman con respecto a eso, de gente que son tan moralistas, que yo he visto gente ahí pataleando y montándose para defender una causa de una parte o de la otra. Pero mira, yo lo que veo es que hay injusticia, se actúa con injusticia, diciendo que el Congreso no ha hecho su tarea. Por eso te he dicho que en 3 oportunidades el Congreso lo ha convertido en ley, pero lo han devuelto. Porque van con vicios, o porque cuando tú me dices que es el Tribunal Constitucional que encuentra esos vicios y lo devuelve, porque en el proceso no ha habido la aplicación de la ley y los temas no están conformes con lo que la Constitución, porque si hay alguien
que conoce, cuando una ley choca con la Constitución son los legisladores. Sin embargo, lo que te quiero decir es que el Tribunal Constitucional lo devolvió porque entendió que hubo una violación del procedimiento, no entró al contenido del Código Penal. Y entonces, por eso, el debate se abre de nuevo en el Congreso, pero el Congreso, en materia de debates, de análisis, de aprobación, hizo la tarea que tenía que hacer. Y por eso lo ha convertido 3 veces en ley el Congreso de la República. Ahora bien, hay posiciones que son antagónicas, hay posiciones que son de principios, y aún se convierte en ley el Código Penal, los sectores que defienden sus posiciones van a seguir asumiendo la defensa de sus posiciones. Por ejemplo, la Iglesia y los grupos conservadores tienen posiciones de principios con relación al tema del derecho a la vida. La Constitución de la República del 2010 se aprobó sobre la base de grandes debates, pero esos debates estaban originados justamente por el artículo constitucional que tiene que ver con el derecho a la vida. Y todo el tema de las 3 causales va a seguir generando debates entre sectores liberales que lo apoyan y sectores conservadores que no lo apoyan. El tema de las 3 causales, digamos, va a seguir generando discusión, por lo que yo entiendo que una salida es someter un plebiscito y que sea la sociedad, la más amplia base de la sociedad, la que refleje su voluntad en esta discusión. Porque ¿quiénes están asumiendo posiciones con respecto al tema de las 3 causales? El Poder Ejecutivo, legisladores y líderes de distintos sectores. Pero aquí no se le ha preguntado a la mujer qué opinión tiene con respecto a ese tema. Pero no se le ha preguntado. Entonces yo entiendo que lo que hay que hacer es sacar el tema del ámbito congresional y aprovechar la modificación que se le hizo a la Constitución del 10 de crear la figura de la consulta popular. El plebiscito es una consulta popular. El referéndum es una consulta popular. Países como los Estados Unidos, nosotros siempre hablamos de los Estados Unidos y hablamos del sistema jurídico de los Estados Unidos. En Estados Unidos, para el consumo de droga, la legalización de la marihuana o cualquier otro tipo de droga, se somete a una consulta popular. Sí. Se aprovecha un proceso de votación y se incluye la cláusula y se le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo con el consumo, con la legalización del consumo de marihuana o el consumo de cocaína? ¿Usted está de acuerdo con que se permita la interrupción del embarazo a partir de tal edad o a partir, se consulta a la población? Nosotros tenemos esa figura en la Constitución. ¿Y por qué no se consulta a la sociedad? ¿Qué porcentaje de mujeres hay en la Cámara de Diputados en relación con los hombres? Minoría. ¿Cuántas mujeres tenemos en el Senado en relación con los hombres? Minoría. El Congreso es el reflejo de la mayoría de los hombres sobre las mujeres. Y están poniendo a los hombres a decidir temas que le competen a las mujeres. ¿Quién le pregunta a la mujer qué debe hacer con su cuerpo? ¿Quién se lo ha preguntado? Por eso yo entiendo que este debate debe ir al seno de la sociedad. Consultar a la sociedad o con un plebiscito o con un referendo. Pero esa es la consulta más amplia que se puede hacer. El tema no puede quedar en manos de médicos, ni puede quedar en manos de abogados, ni puede quedar en manos de religiosos, ni puede quedar en manos de políticos. Consulten a la sociedad para que la voluntad de la sociedad se exprese a través de un referéndum o de un plebiscito, que es la consulta popular, tal y como ocurre en las elecciones.
A la gente le preguntan, ¿qué candidato tú quieres para que dirija el país durante 4 años? ¿A qué candidato tú prefieres para que sea el senador de tu provincia? ¿Qué candidato o candidata tú quieres para que sea diputado, diputada, regidor, alcalde y demás? Pero un tema tan importante y tan trascendente como es el de decidir la interrupción de un embarazo, no le preguntan a las mujeres, no se lo preguntan, y eso afecta la vida de la persona. Yo entiendo que lo que procede con el tema del derecho a la vida, con el tema de las 3 causales y la interrupción del embarazo, en situaciones muy especiales, es consultar a la sociedad. Pregúntenle a la sociedad y la decisión que tome la sociedad, entonces, que se convierta en una normativa aplicable para toda la sociedad. No, y sobre todo, que aquí se continúan haciendo abortos en los traspatios, ¿verdad? Y muchas veces se pierden vidas. El pidió, hay que aprovecharte a ti, porque hay temas que tienen que ver con la agenda legislativa, que miren, la gente a veces se sorprende. ¿Qué opinión se merece el cambio de una ley para que en el caso específico de Wellington Arnault se convierta de manera legal en director de una institución como INAPA? Mira, la sociedad ha rechazado ese tipo de actuación. A mí me parece que el tema vino, sospecho, después que se produjo el decreto designando a Wellington Arnault. Alguien dijo que ese decreto es ilegal. Es ilegal porque un decreto no está por encima de una ley. Entonces alguien dijo, mira, la ley dice que el director de la institución debe ser un ingeniero especializado en temas de agua. Y entonces el presidente por decreto designó a un abogado. Entonces el presidente está violando la ley, ¿verdad? Y el presidente se comprometió ante la nación cuando tomó juramento a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Entonces, con ese decreto, el presidente viola una ley y parece que tratando de arreglar el problema, a alguien se le ocurrió, en lugar de dejar sin efecto el decreto, que eso era lo que correspondía, ¿verdad? Incluso el hecho de que Wellington Arnault esté ejerciendo como director del INAPA convierte en ilegal todas las decisiones que está tomando. Hasta ahora. Sí, porque el vicio de ilegalidad anula los actos. Todos los actos. Entonces parece que quisieron arreglar el problema no admitiendo que el decreto es violatorio de una ley, lo que anula todos los actos de ese funcionario, sino tratando de manera secreta de utilizar la mayoría que tienen en el Congreso para cambiar una ley. Afortunadamente, el periódico Diario Libre, hay que darle el mérito al periódico Diario Libre, reveló que lo que se estaba ocultando era cambiar la ley para facilitarle a Wellington Arnault, a Wellington Arnault, hijo de Wellington Arnault, un prestigioso dirigente histórico del PRD, para arreglarle el nombramiento y que no trascendiera que el decreto es ilegal porque viola una ley. Entonces, el periódico Diario Libre reveló, dio la primicia y entonces esto ha cambiado todo, porque ahora el Senado tiene en sus manos y resulta que el presidente del Senado es ingeniero. Así es. Eduardo Estrella es ingeniero, dirigió obra pública durante uno de los gobiernos del doctor Joaquín miembro del CODIA. Claro. Entonces a mí me parece que el Senado va a corregir, va a evitar
que esa iniciativa se convierta en ley, sabiendo que la intención no era mejorar la ley que creó el INAPA, sino que tenía como propósito oculto acomodar la ley a las aspiraciones personales de un funcionario. Miren, como político ya no como diputado esta pregunta. ¿Hasta dónde puede una persona, un candidato presidencial, asumir compromisos o contraer compromisos con alguien que le permita o empuje a ese presidente, en el caso de Luis Abinader, a chocar con la ley que él dice defenderá? En el caso de, o sea, ¿cómo, hasta qué punto esos compromisos que tiene Luis Abinader con Wellington Arnaud son tan profundos que somete esta situación que, oye, ha levantado una polvoreda hoy por hoy y no hay un medio, un comunicador que se salga? Yo, por ejemplo, a mí me estima, siento estima por Wellington Arnaud porque lo conozco hace tantos años. Fue diputado y ha sido siempre una persona activa políticamente y aspiró incluso a la presidencia. Sí. Entonces, cuando usted ve una persona que aspira a la presidencia, un precandidato que es joven, pero hay un empeño de que él ocupe una función de una institución nacional que tiene gente en todas las provincias, eso es como que uno que está en estos del día a día dice, acá, pero hay una aspiración a la larga de Wellington Arnaud que quiere ese tipo de institución. Mira, lo que conviene es que el presidente admita que produjo un decreto designando a un funcionario, pero que no observó la ley que crea condiciones. Y lo que conviene es que el presidente derogue ese decreto y lo deje sin efecto. Y que el Congreso, de mayoría oficialista del PRM, frene el procedimiento de aprobación de esa ley. Errar es de humano. El presidente admita que cometió un error. No, pero el error no es decreto. El error no es del presidente, porque para eso él tiene un consultor jurídico. Sí, pero cada decreto debe pasar por ahí y ver si ese decreto no colige con la ley. Eso es así. Pero ese decreto lo firmó el presidente. Entonces lo que tiene que hacer es dejarlo sin efecto porque choca con una ley. Al chocar con una ley, el decreto es inconstitucional porque es contrario al ordenamiento jurídico. Elpidio, hay una pregunta que debo hacerte con respecto a los anuncios que ha hecho la Fuerza del Pueblo con respecto a una cantidad de diputados del Partido de la Liberación Dominicana que estarían, algunos pasándose ya oficialmente, lo han hecho, lo hemos visto, y otros que estarían preparando su maleta para irse del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Mira, la Fuerza del Pueblo tiene una encomienda del PRM y Luis Abinader, y es la de tratar de debilitar al PLD. Fíjate que la Fuerza del Pueblo nunca atacó a Luis Abinader y nunca atacó al PRM en la campaña. Entonces ellos van a tratar de mantener a la dirección del PLD entretenidas con los ataques, con los señalamientos, con las críticas, con las juramentaciones, con los anuncios de gente que se quieren llevar o se están llevando. Están actuando como la carroña, es decir, quieren alimentarse con carne podrida, arrancándole al PLD y exhibiendo como grandes trofeos un dirigente que se lleven. Si esos dirigentes eran tan importantes, ¿por qué no se fueron como candidatos en la boleta de la Fuerza del Pueblo? Si se están llevando líderes, ¿por qué no se lo llevaron y lo inscribieron como candidato en su boleta? En el Congreso, cuando la Fuerza del Pueblo se constituyó, ellos tenían más de 30 diputados. Tenían creo que 36 diputados. ¿Tú sabes cuántos diputados de esos repitieron? 2. Yudelka de la Rosa, en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, y Rubén Maldonado, en la provincia de Santo Domingo. Los demás perdieron.
todos esos diputados que perdieron su cargo se arruinaron políticamente. ¿Por qué? Porque se inscribieron en la boleta de la Fuerza del Pueblo y cuando se sometieron al escrutinio de la población, a la voluntad de la población en las elecciones, fueron rechazados. La Fuerza del Pueblo no alcanzó el 5%, no tiene la condición de partido mayoritario, no lo tiene. Entonces están hablando de una segunda mayoría y están hablando, y todo eso es mentira, todo eso es pura propaganda. Todo eso, recuerde que eso tiene todo que eso es ver pura propaganda. con la renuncia del PLD, de los legisladores, senadores de la República, Dionis Sánchez y Félix Bautista. Ellos ambos fueron electos por la boleta del PLD. ¿Y por qué no se inscribieron en la boleta de la Fuerza del Pueblo? No hubiesen salido, no ganan. ¿Cuántos senadores salieron de lo que inscribió la Fuerza del Pueblo? Un solo. Un solo. Los demás salieron en la boleta del PRM y del Partido Reformista. Esa es la realidad. O sea, analízame el tema sobre la base de números. Diputado, el PLD debe seguir concentrado en su tarea de renovación, de organización y en el futuro presentar su candidato. Ahora, esta semana el PLD hará un retiro. El comité político va a hacer un retiro de varios días para analizar y organizar sus estrategias de cara al Congreso del partido, el 9º Congreso, que comienza el día 4 de octubre y termina el 15 de diciembre. En eso es que tiene que estar el PLD. La Fuerza del Pueblo, cada vez que puede darle un pellizco al PLD, se lo da. Pero para nada se refiere a la gestión de gobierno de Luis Abinader. En la campaña se dedicó solo a atacar al candidato del PLD y al Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora, cada vez que toman un turno en el Congreso, es solo para atacar al PLD y para glorificar al PRM y a la gestión que inicia Luis Abinader. Pero el PLD no puede dejarse distraer. Esas son tácticas de distracción. Fíjate que la Fuerza del Pueblo juramenta 8 y 10 veces a la misma persona. Al mismo grupo lo juramenta siempre. Pero no se puede soslayar el hecho de que el PLD tiene como presidente a Temístocles Clemontaz, que fue acusado por el caso de Brecht. Además que hoy por hoy, si usted se fija alrededor suyo, en el Congreso, se va a dar cuenta de la cantidad de jóvenes que han llegado al Congreso, ¿verdad?, de la República como diputados. Y el PLD ya no resiste más como partido el hecho de tener un presidente intermedio que tiene 25 o 30 años en el mismo puesto, que en los gobiernos del PLD se separó social y económicamente de sus vecinos. Si usted va a cualquier campo, a cualquier barrio de este país, el presidente del PLD, el presidente el intermedio vive mejor que todo. Se separó económicamente y socialmente, ya no le importa el partido. Entonces, mientras el PLD continúe con ese tipo de dirigentes supuestamente encabezando, no va a crecer el partido. Yo conozco el Partido de la Liberación Dominicana y sé de qué está hecho. Por eso y le puedo decir a usted que si hubo dos factores aquí que hicieron importantes, que hicieron que el PLD pierda. El primer factor, la cantidad de años que Danilo Medina permitió a un solo funcionario. Danilo Medina encontró gente ahí que venían 8 años y le dejó 8 años más, 16 años. O puso una gente en el 12 y lo dejó hasta el 20. Gente repudiada ya por la sociedad y lo dejó como quiera. O sea, y otra cosa, esa cantidad de dirigentes del PLD que ya no atraen a nadie. Entonces un partido así, para poder ser opción de poder otra vez, tienen que confluir muchos elementos, que la vida del fracase, bueno, una serie de cosas, y que entonces con Lionel por otro lado, la Fuerza del Pueblo, el PLD, para poder salir de esto y crecer, y tener la moral de venir a hablar como usted lo hace, que lo digo, usted es de los pocos PLDistas, dirigentes, legisladores, que vienen a los medios, sin problema, a hablar de lo que sea. La mayoría están asustados en su casa,
Están como una ratonera, metidos ahí. Pues sí, para la que lo sepas. Entonces, por eso yo ya al final de este programa, quedan 3 minutos y medio, quiero decirle a usted, ¿qué usted visualiza para el Partido de la Liberación Dominicana y qué usted cree que debe hacer el PLD para poder ser opción de poder de cara al 2024? El PLD es el partido opción de poder para el 24, porque lo que sacó al PLD del gobierno fue la división, no fue otra cosa, fue la división. Y todos sabemos que cuando un partido se divide, aún esté en el poder o aún esté en la oposición, pierde el poder o deja de ser opción de poder. El PLD se dividió en el gobierno, perdió. Ahora, para el 24, el PLD ya está unificado. La parte que generaba conflicto, que generaba dificultades, que generaba crítica, censura, ya se fue. Y el PLD, aún con la división, sacó más del 37% de la votación, a pesar de que el nivel de abstención alcanzó niveles históricos. Estamos hablando de que nunca en democracia en la República Dominicana el nivel de abstención rondó el 45% en medio de una pandemia. De modo que el PLD, ¿por qué el PLD va a volver al poder? Aparte de su unidad. Porque el PLD tiene una obra de gobierno que va a confrontar a esta gestión que comenzó hace 2 semanas. Cuando tú vas a cualquier parte del país, ahí está la obra del PLD. El metro es una obra del PLD. El teleférico es una obra del PLD. La estabilidad económica es una obra del PLD. La producción campesina es una obra del PLD. La tarjeta Solidaridad, el 4%. El 4%. No hay pueblo donde no se hayan construido aulas nuevas. El programa República Digital es obra del PLD. El programa de medicamentos esenciales con la farmacia del pueblo es obra del PLD. El crecimiento de la clase media que convirtió a más de 1 millón de pobres en clase media, esa es una obra del PLD. Túneles elevados, centro para atender a niños en condiciones especiales, centro para niños que van a la escuela por primera vez, estancias infantiles, el tema de la alfabetización, todo eso es obra del PLD. Óyeme, un gobierno que construya centro diagnóstico en todo el país, un gobierno que someta al mismo tiempo la remodelación de 56 centros hospitalarios, un gobierno que te construya la ciudad de la salud. El presidente Luis Abinader debería invitar a Danilo Medina cuando vayan a entregar la ciudad de la salud en el mes de noviembre. Ya él fue y vio de qué se trata la ciudad de la salud. Pero ¿y la cárcel de la Victoria? Es una obra del PLD, del Sistema Nuevo Modelo. Entonces, donde quiera que tú vayas, te va a encontrar con una obra del Partido de la Liberación Dominicana. Y es la obra del Partido de la Liberación Dominicana la que va a devolverle el poder al Partido de la Liberación Dominicana, pero ya como un partido renovado, como un partido que haya hecho los cambios, con un partido fresco, con un partido oxigenado. Bueno, señores, estuvimos con nosotros en el día de hoy el diputado Elpidio Báez, quien ha hecho algunas declaraciones que pienso que en el día de hoy van a ser agregadas en algunas de las redes sociales para que ustedes vean cómo piensa él, lo que debe hacerse desde la República Dominicana. Por nuestra parte ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Pasen todos feliz resto del día.